Me Entonces, comentan, porfa, si ahí logran ver la pantalla bien. sí, ahí se ve perfectamente. Entonces, en este Ya voy a momento, pues, activarlo como- le damos, muy bien, la bienvenida a José Miguel Muñoz. Él es estudiante de física de la Universidad de IA, involucrado en proyectos de investigación de física de partículas y machine learning. Bueno, Dale. ¿cómo están? Muchísimas gracias, hombre, por la introducción. Hoy les voy a exponer pues un trabajo que en este momento estamos haciendo. Eh, los estudiantes pues involucrados somos Esteban Vázquez, que acaba de exponer, y yo, en conjunto pues con los profesores Guillermo Palacio y Amalia de la Universidad de IA. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar como de qué se trata la idea fundamental, por qué es importante pues atacar este problema como lo hemos venido haciendo. Vamos a ver qué problemas hemos tenido con los datos, porque pues no es tan directo como una implementación de las que uno se encuentra ahí en Google de hacer una red neuronal en 2 pasos. Eh, ¿Cuál es nuestro desarrollo, cierto? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuál es el método que queremos utilizar? ¿Cuál es el método que tal vez nos vaya a servir mejor para este tipo de procesos? Y finalmente, como prospectos futuros del proyecto. Entonces vamos a comenzar. La idea fundamental. Entonces, ya hoy venimos todo el día hablando del modelo estándar, ¿cierto? Principalmente de estos 6 señores. Tenemos el electrón, su pulga. Tenemos el muón, su pulga, y el tau y su pulga, ¿cierto? Los 3 leptones que son bien, bien importantes para el modelo estándar. Muy bien. Y también pues hemos venido hablando, como nos acaba de comentar Amaya, durante todo el día, ya van a seguir pues conociendo sobre el proyecto acerca de un, ¿cierto? Tenemos un productor de neutrinos que van a viajar por debajo de la Tierra a una distancia impresionante y le van a pegar al detector lejano, que está en otra ciudad muy lejos. Eso es seguro porque los neutrinos, como nos contaba María, son fantasmas, ¿cierto? Eso no interactúa con el piso, le pasan muy poquitas cosas. Entonces, en ese sentido es importante estudiar qué le pasa a los neutrinos cerquita del detector y muy lejos del detector. Y para eso se necesitan unas tecnologías especiales. Un tipo de esas tecnologías es el argón, ¿cierto? Ya hemos venido hablando de cómo funciona ese argón, específicamente este tipo de detectores que llaman Time Projection Chamber. Entonces ya sabemos más o menos de qué va el asunto y por qué es tan difícil detectar esos neutrinos, ¿cierto? Porque necesitamos materiales tan especiales como el argón. Finalmente, los beneficios que nos traería como comunidad científica estudiar los neutrinos son impresionantes. O sea, desde la búsqueda de neutrinos estériles, neutrinos supermasivos, a ampliar pues las fronteras como SUSY, buscar violaciones de paridad, tiempo. Son muchas cosas que podemos explorar con estos modelos que se van a estudiar en Dune. Y una de las más fuertes, como nos comentaba ahorita Mali, es la búsqueda de materia oscura, ¿cierto? Estamos muy, muy interesados en encontrar esa cosa que nos está dando más y que hace que las galaxias giren más rápido de lo que deberían. Y al final, lo que se hace, como ya hemos venido hablando pues casi que todo el día y se han dado cuenta a lo largo de todas las presentaciones, es que la forma en la que la ciencia ataca estos problemas es ir acotando parámetros, ir diciendo, yo aquí no puedo ver, yo aquí no puedo ver, yo aquí no puedo ver, busquen otra masa, busquen otras condiciones que yo aquí no puedo ver, ¿cierto? Y pues principalmente nos vamos a basar en este trabajo que hicieron pues los dos profesores que nos están acompañando en el proyecto, ¿cierto? Guillermo y Amalia, y Andrés pues que también es profesor nuestro en la escuela. Muy bien. Entonces, la interacción del beam con el target, ahí cerquitica, puede producirnos partículas de materia oscura, ¿cierto? Puede que eso de alguna forma entre al sector oscuro y que genere cosas que no pertenecen al modelo estándar. Vamos a ver si somos capaces de detectar algunas cosas bien interesantes en las interacciones que puedan tener cerca del target. Pero tenemos el problema, es que Dune todavía no existe, ¿cierto? Dune todavía no está corriendo, Dune todavía no ha generado datos, entonces también nos toca simularlos. ¿Cómo? Principalmente a través de Monte Carlo, que es una herramienta matemática supremamente poderosa para simular cosas que son aleatorias, como la mayor parte de estas interacciones. Entonces, vemos que necesitamos muchísimos programas para generar diferentes etapas de esos procesos. Entonces uno se puede preguntar, listo, pues bien, muy bacano, pero ¿cómo se ven esas simulaciones que se producen, cierto? ¿Cómo se ven esos datos?
Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de un evento, ¿cierto? Así es como la simulación me dice, vea, así va a salir su electrón, con esta energía, con este ángulo, eso es lo que usted va a ver. Listo, muy bien. El problemita es que tenemos 18.000 de estos. Para cada punto, o sea, para cada parámetro, para cada conjunto de parámetros que le vamos a meter al modelo. Es una cantidad absurda de datos, ¿cierto? Y ya se han hecho pues al respecto varias búsquedas con una herramienta muy poderosa de la estadística que se llama estadística paramétrica y no paramétrica. Principalmente la que se usa es estadística paramétrica para comparar el modelo con donde sí puede ver el experimento, en diferentes experimentos pues alrededor del mundo. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo? Eso, decir, vea, yo esta masa no la puedo ver, esta masa no la puedo ver, busque por aquí, busque por allá, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer en Guion. Y para ese proceso necesitamos muchos eventos, una cantidad masiva de eventos para poder entrenar estas herramientas nuevas computacionales de las que les voy a hablar en un momentico. Entonces, para eso recurrimos a procesos estadísticos no paramétricos, también relativamente nuevos, como el Bootstrap, ¿cierto? Que requiere mucha potencia computacional. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Nos preguntamos, listo, ¿será que estas herramientas que se vienen desarrollando y que seguro todos ustedes han escuchado de Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, pueden superar los métodos paramétricos de la estadística, ¿cierto? Que al final termina siendo no estadística, no paramétrica. Mucha gente, de hecho, pues, le dice a esos métodos cajas negras porque la mayor parte de las ocasiones uno le mete los datos a la red neuronal o lo que haya entrenado y eso devuelve un número, uno no sabe cómo. Entonces la idea es poder entrar a esos procesos, poder ver qué está pasando y que no se vuelva una caja negra, pudiendo superar la capacidad de cómputo de estadística paramétrica. Y precisamente las redes profundas se han venido mostrando muy buenas cuando el conjunto de datos escala al tamaño que nosotros estamos viendo con este proceso. Entonces, finalmente, ¿qué queremos? Queremos meterle en las interacciones alguna herramienta nueva de computación, ¿cierto? Ahorita les voy a hablar cuál es la que mejor hemos encontrado, la que mejor nos ha servido hasta el momento, y con eso vamos a hacer un escaneo de parámetros para decir, yo aquí sí puedo ver y yo por acá no puedo ver qué proceso está pasando, ¿cierto? Yo soy invisible, yo soy ciego a estas zonas, no busque masas por ahí, yo tal vez pueda ver masas por acá. Y tal vez nuestro detector sea mejor o muestre ser mejor bajo estas estadísticas no paramétricas que con las estadísticas tradicionales, ¿cierto? Una prueba chi cuadrado, una prueba t-student, cosas de ese estilo. Entonces, vamos a decir, yo estos eventos los reconozco como si hay materia oscura. Y estos eventos azules los reconozco en un estado, en un espacio de parámetros como no, por ahí no puedo ver. ¿Sí o no? De hecho, todo el proyecto está muy relacionado con una pregunta que le hacían ahorita a Amalia, y espero pues se le solucione al que la hizo, y es cómo podemos diferenciar los eventos que tienen y no tienen materia oscura. Entonces, finalmente este tipo de procesos en los métodos estadísticos y computacionales se les llama problema de clasificación, ¿cierto? Como esas herramientas que tiene Google ya en el celular, que es puro machine learning, que dice, esto es un perro y esto es un gato, ¿cierto? Queremos decir, aquí hay materia oscura, aquí no hay materia oscura. Y después queremos saber la precisión con la que la red dice si hay materia oscura y no hay materia oscura. Bien, ¿cómo se hace eso? Como les contaba ahorita, escaneando el espacio de parámetros. Es decir, vamos buscando punticos y decimos, aquí puedo ver, aquí no puedo ver, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y así vamos construyendo todas estas gráficas que son coloreadas que les mostraba ahorita. Bien, vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el problema de los datos? Porque pues uno dice, listo, hace la simulación, todo muy bonito y funciona perfecto. Resulta que en el proceso de generación de los datos, de hecho esa es una de las partes más delicadas de los métodos de Machine Learning en general, es que necesitamos generar datos independientes, conjuntos de datos independientes. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. A los que están en el colegio o en la universidad, a ustedes les aparecen en el examen exactamente las mismas preguntas que en el taller, o se las cambian un poquitico. Se las cambian, ¿cierto? Pues porque si no, uno se aprende eso ya, se la sabe de memoria y pues simplemente copia la respuesta que se aprendió. Pero la idea es que uno aprenda en serio a identificar cómo se hacen los ejercicios. Lo mismo pasa con Machine Learning. Tiene que separar los datos para que él pueda decir que aprendió de verdad y poder trabajar cuando el proceso ya esté en funcionamiento, ¿cierto?
cuando de un ya esté generando datos. Muy bien, otra cosa bien importante es que no vamos a trabajar con un modelo de modo estándar, ¿cierto? Pues vamos a trabajar con física nueva, entonces eso quiere decir que necesitamos cambiar los parámetros de la mayor parte de los simuladores. Por ejemplo, uno de los más famosos, como nos comentaba ahorita el primer expositor, MATLAB. También vamos a utilizar MATLAB, Feno. Y finalmente, sabemos qué tan grande tiene que ser el data frame, ¿cierto? Y esa capacidad de cómputo no la puede manejar un computador normal, ¿cierto? Tiene que ser un supercomputador. Incluso ahorita les voy a comentar algún requerimiento pues, relativamente nuevo que necesitan los computadores para trabajar este tipo de procesos. Entonces, muchos programas necesarios, algunos de ellos, pues, MATLAB, MATLAB, Feno, Sara, Root, ¿cierto? Root, que es el santo grial de las estadísticas en física de partículas. Pero hay muchos problemas cuando uno intenta integrar esos programas tradicionales con los programas que saben hacer Machine Learning, porque el Machine Learning necesita muchas librerías que son relativamente nuevas, la mayor parte de ellas están escritas en Python 3, todo este asunto de la física de partículas está escrito o en C, C++, o en el mejor de los casos en Python 2, que igual es bien diferente de Python 3. Entonces, tenemos un problema al intentar todos estos diferentes métodos estadísticos, métodos computacionales, para que conjuntos nos puedan generar los datos como los necesitamos. Muchos errores, muchos errores. Algunos de ellos, pues, hasta relacionados con teorías científicas. Entonces, la solución finalmente a todos esos problemas fue la fuerza bruta, como normalmente se utilizan en la computación. Aunque uno no se sienta muy contento, la fuerza bruta en la mayor parte de las veces es lo mejor. Entonces, ¿cuál es el asunto? Uno utiliza una herramienta en la nube, monta ahí su conjunto de programas, esos programas los descarga y los pone a correr, ¿cierto? Y el proceso finalmente pues, es un éxito cuando uno lo hace así, porque sabe que va a la fila. Ahora, ¿cómo puede uno mandarle todo un programa a un computador? Se utilizan herramientas relativamente nuevas como este Docker. No sé si han escuchado Docker. Es algo que se inventaron los ingenieros de sistema para poder manejar conjuntos de paquetes que sean que uno necesite que sean independientes del sistema operativo que los vaya a correr y que ya uno los puso a funcionar conjuntamente para que no se desbaraten donde uno los vaya a correr. Por ejemplo, pues en un supercomputador, en un servidor virtual, algo de ese estilo. Entonces utilizamos Docker. Como les comentaba, ese Docker nos sirve para que todo el paquete, para que todos los paquetes se conversen entre sí, no importa el sistema operativo. Por ejemplo, uno podría correr Docker que tiene sistemas Linux detrás en cualquier computador Windows. O incluso, uno puede correr Docker en un celular. Uno puede correr Docker en Docker. Entonces, Docker es una herramienta bien bacana cuando uno va a utilizar máquinas virtuales. Perfecto. Entonces, una vez solucionamos el problema de los datos, vamos a ver cómo se analizan, ¿cierto? Ya tenemos los números, sigue la parte de la ciencia, cómo los analizamos. Entonces, eso es lo que hemos venido estando haciendo, ¿cierto? Eso es a lo que le hemos estado trabajando. Como les comentaba, vamos para Python. En Python están la mayor parte de las librerías para hacer Machine Learning fuerte, ¿cierto? Aunque no sea el más veloz, sí es uno de los más respaldados por la comunidad. Entonces, llevamos todos esos conjuntos de datos a Python. Y después de Python podemos ver distribuciones interesantes. ¿Sí? Seguro han visto esta campanita, ¿cierto? Es bien parecida a una campana de Gauss, como si fuera una variable aleatoria. Y pues por aquí vemos un pico, casi un delta de Dirac ahí en toda la gráfica. Y esto es la energía de los electrones por el ángulo al cuadrado, es una variable cinemática. Y aquí tenemos el número de eventos que registramos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso en el que sí tengamos materia oscura en el modelo. Y después de hacer un par de transformaciones, ¿cierto? Para poder ver mejor esos datos, para poderle sacar más el jugo a los datos, llegamos a algo de este estilo. Aquí que vemos básicamente una distribución uniforme, los electrones que llegan del beam, ¿cierto? Todas esas partículas que llegan al beam, y tenemos los electrones que en efecto interactúan. Esos electrones son los que nos van a dar la información física que necesitamos. Entonces aquí está donde necesitamos que el programa diga, ahí hay hay procesos de materia oscura, ¿cierto? Que el machine learning diga sí hay. Y entonces uno siempre se tiene que preguntar, bueno, su detector es perfecto, ¿cierto? ¿Usted está trabajando con una simulación o de verdad va a ser física experimental?
Entonces, para eso hay que simular ruido, ¿cierto? ¿Qué tipos de ruido tenemos? Tenemos el ruido que viene solo de materia oscura, ¿cierto? O la señal que llamamos, ¿cierto? Que es lo que estamos interesados que el programa detecte. Tenemos la señal ruidosa. Esa señal ruidosa sería interacciones de neutrinos más materia oscura. Y finalmente tenemos ruido, ¿cierto? Cosas como si no hay materia oscura, nada, solo tenemos neutrinos y ruido propio del detector. Muy bien. Entonces, para esa simulación de ruido es necesario utilizar un programa que se llama NURO, ¿cierto? Está basado por allá en algo muy teso, utiliza Monte Carlo que se llama Gini, cosas muy bacanas que simulan las interacciones entre partículas. Entonces, mientras ello, podemos simular el ruido como una normal, ¿cierto? Entonces, tomamos la medida de nuestros datos y simulamos una normal de ruido y vamos a ver cómo quedan los datos metiéndole ese ruido. Entonces, ese ruido blanco, solo como ruido blanco, se ve algo de ese estilo, ¿cierto? Ustedes dirán, pues claro, eso es bien diferente de la señal de materia oscura. Es una cosa totalmente diferente. Y para poder ampliar ese conjunto de datos de ruido, que no falte el bootstrap. Entonces, ¿qué hacemos con bootstrap? Cogemos señal, cogemos ruido y mezclamos esas dos cosas para que nos salga algo de este estilo, ¿cierto? Esta es la señal de ruido uniforme, ¿cierto? Ruido blanco. Y esta es la señal con ruido mezclada con, pues la señal con ruido, ¿cierto? Señal ruidosa, como le dicen. Entonces, este es el conjunto que necesitamos que la red neuronal aprenda. Entonces, a este punto uno dice, listo, ya tengo el ruido blanco, ¿por qué no ensayamos una arquitectura sólida de Machine Learning que sepamos entrenar con este conjunto de datos y que nos pueda decir si hay o no hay materia oscura en determinada foto, pues en determinado histograma, ¿cierto? Entonces, para ello utilizamos un método muy bacano, les recomiendo que lo lean bastante porque es una nota, si quieren ahorita hacer preguntas de una, que se llama Transfer Learning. Ese Transfer Learning es básicamente tomar un conjunto de neuronas que ya estén entrenadas y a las últimas capas añadirles conocimiento. En este caso, añadirles el conocimiento que tenemos de los histogramas. Le vamos a entrenar esas últimas capas con los datos que acabamos de generar. Pero hay que tener mucho cuidado. Este es uno de los principales problemas del Machine Learning en general y es el overfitting, ¿cierto? Nosotros necesitamos que el programa aprenda con experiencia, pero que no se acomode demasiado a los datos, porque después le llega un dato un poquitico diferente y ya no sirve. Se vuelve una... O sea, es como que aprenda bien, pero que no aprenda demasiado, porque se los aprende de memoria. Entonces, con esta arquitectura de Transfer Learning logramos unos resultados bien poderosos. En efecto, logramos minimizar la pérdida de la clasificación, es decir, logramos decir aproximadamente con una confianza del 98% donde sí hay y donde no hay materia oscura en esos histogramas. Entonces decimos, aquí, esto es señal más ruido, aquí sí hay materia oscura, y esto es ruido puro, aquí no hay materia oscura. Bien, entonces uno dice, listo, vamos a analizar cómo se ven ambos resultados, cómo se ven realmente señal de neutrinos, no señal blanco, no ruido blanco, sino señal de neutrinos más señal de materia oscura, ¿cierto? Que es en efecto lo que el detector va a ver. Y obtenemos estas dos cosas. Y esto parece un juego de esas revistas de encuentre las 5 diferencias, ¿sí o no? Son dos cosas bien similares. Entonces necesitamos un programa lo suficientemente sólido como para que aprenda a diferenciar ambas distribuciones, ¿sí o no? Aquí vemos en este pair plot que los puntos en efecto siguen unas distribuciones muy similares, ¿cierto? De hecho, pues ambas son distribuciones, por ejemplo, para el ángulo. Casi que la distribución del ángulo es muy parecida, vemos un poquito de pico. Este pico, por ejemplo, es el que nos va a ayudar a identificar eventos. Y pues ya superponiendo los datos, uno dice, bueno, de pronto sí hay algunas diferencias. Vamos a sacarle el mayor jugo posible a esas diferencias entre los eventos, ¿sí o no? Entonces, como la diferencia es tan poquita, uno dice, bueno, tal vez estos métodos que ya son algo tradicionales, tienen 4 o 5 años en el mundo de la computación, ¿cierto? Y el deep learning, tal vez ya no nos sirvan. Son muy buenos para detectar patrones locales en imágenes, pero tal vez no nos sirvan porque son muy parecidas los datos, ¿cierto? De hecho, los intentamos analizar con esos métodos tradicionales de Machine Learning y no son para nada efectivos. Entonces ahí es donde dice uno, necesitamos más poder computacional. Y vamos a ver básicamente la frontera de lo que se llama el aprendizaje geométrico.
Es una de las herramientas más poderosas que tiene en este momento la matemática y la computación para construir redes neuronales que sigan un conjunto de parámetros que ahorita les voy a comentar. Entonces, primero que todo, pues uno dice, ve, ¿qué es un grafo? ¿Cierto? Estamos en computación, en matemáticas, en física. ¿Qué es un grafo? Es un grafo, imagínenselo simplemente como un conjunto de puntos, cada uno con un vectorcito que contiene datos acerca de ese punto y una matriz de adyacencia que nos dice qué punto está unido con qué otro punto, ¿cierto? Entonces es una estructura que al final suena muy miedosa, es muy simple. Puntos unidos entre sí. Y finalmente en este mundo se vienen desarrollando muchas ideas. El problema es que apenas esas ideas se están incubando, ¿cierto? Apenas están cuajando esas ideas, sobre todo porque tienen mucha matemática detrás, pero en efecto estamos interesados en implementar este tipo de algoritmos. Entonces, ¿por qué les comentaba ahorita lo de la importancia de que sea una red de grafos? Resulta que los conjuntos de datos pueden tener diferentes distribuciones, ¿cierto? Este tema es de topología, ¿cierto? Y de topología, geometría diferencial, cosas raritas, pero el caso es que no sabemos si los puntos se distinguen de la mejor forma en una geometría euclidiana, ¿cierto? La del teorema de Pitágoras. No tenemos ni idea si es la mejor forma de clasificar puntos. Antes lo que se hacía era intentar diferentes métricas, como se llaman en el mundo de la computación kernels. Entonces uno va intentando diferente kernel en ese espacio vectorial y ve qué tal es el proceso, pero la verdad es que no sabemos ni siquiera si tenemos una función explícita para la función que mejor diferencie esos dos histogramas que nos mostraba ahorita. Y necesitamos también un conjunto de entrenamiento bien rápido, pero que no se pase las soluciones. Esta es también una herramienta muy bonita del Machine Learning y es identificar cuál es la mejor herramienta para entrenar una red, ¿cierto? Porque también depende del tipo de estructura que uno esté entrenando, del tipo de datos. Y resulta que uno de los principales obstáculos que uno se encuentra intentando entrenar estas redes es que son bien difíciles de armar. Por ejemplo, aquí les muestro una red que intentamos entrenar y pues se supone que esta función, si la red se comportara lo mejor posible, debería ser suave. Pero pues vemos que aquí aprendió, aquí no aprendió, aquí se aprendió mucho. Entonces, son bien difíciles de encontrar los parámetros adecuados para que la red entre de una forma pues ideal, como la necesitamos. Entonces, ¿cómo es que aprende un grafo? Como les comentaba, eso tiene un montón de matemáticas detrás y la idea es que uno pueda ir haciendo sus propios algoritmos, porque normalmente, como vamos a ver, los algoritmos que ya están implementados, sobre todo en grafos, que es algo tan nuevo, no tienen nada de documentación. Entonces, lo más importante es que nosotros no necesitamos una clasificación dura, como la mayor parte de los clasificadores que dicen perro, gato. Nosotros necesitamos perro, gato, más la probabilidad de que sea perro y la probabilidad de que sea gata, ¿cierto? O sea, como la clasificación de la red, más qué tanta confianza tiene la red en su propia decisión. A eso, en el mundo del deep learning, se le conoce como una capa logística, ¿cierto? Entonces vamos a agregar una capa logística por allá al final de la red para poder saber qué tanta confianza tiene el proceso computacional en la red. Y pues esas herramientas de grafos, por ejemplo, les traigo un ejemplo, son muy poderosas para identificación y procesos que ya se venían haciendo pues con otras redes, pero estas grafos los hacen mejor. Entonces, por eso es que en el mundo pues como de la computación científica en general se está utilizando mucho este tipo de arquitecturas. Y hay muchas propuestas. De hecho, pues incluso el Atlas publicó propuestas de aprendizaje geométrico que tienen ganas de implementar para diferenciar diferentes jets, ¿cierto? Como nos comentaba ahorita el primer compañero, eso es lo que uno tiene que hacer, diferenciar jets con métodos computacionales. Por ejemplo, IceCube, que también es un detector de neutrinos, quiere hacer cosas con esto, pero pues como vemos, el repertorio en este momento en GitHub está vacío, aún no lo han implementado, pero tienen muchas ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este tipo de algoritmos y vamos a basarnos en PyTorch Geometric. PyTorch es un API que utiliza álgebra tensorial para poder analizar esos grafos, ¿cierto? Y que computa muy bien con algo que les voy a mostrar en un segundito que necesitamos para que entrene muy bien la red, ¿cierto? Por la capacidad computacional que necesitamos. Entonces, al final es identificar nodos, o sea, identificar eventos, llevarlos a un clasificador y sacar señal, ruido y la confianza.
como les comentaba, falta mucha documentación. Esto se puede encontrar, de hecho esto es lo que me encontré cuando estaba pues, leyendo bien esos repositorios en GitHub. Dice, README, poner las tareas, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, álgebra tensorial, o sea, cada grafo tiene su matriz de adyacencia y el conjunto de vectorcitos para cada punto. Muy bien, ahora sí. José, Sí, ¿puedes recortar un poquito, por favor, que ya faltan 5 para las 7? claro que sí, ya mismo. Claro. Entonces necesitamos más poder computacional. ¿Cómo se consigue ese poder computacional? Mediante algo que se llama GPUs, ¿cierto? Entonces necesitamos hacer conversar esos paquetes con una GPU. Esa GPU es una unidad de procesamiento gráfico que paraleliza los cálculos. Entonces son bien poderosos. Y pues al final tenemos algunos conjuntos de datos que sí hemos logrado entrenar. Por ejemplo, estos son moléculas. Y esas moléculas uno las puede clasificar. Ya hemos hecho eso con redes neuronales de grafos. Entonces por eso sabemos que se comportan muy bien. Entonces la clasificación es lo más importante, les recuerdo, es nuestro objetivo. Entonces, ahora sí, prospectos futuros. ¿Qué sigue para el proyecto? Entonces, necesitamos hacer un bootstrap paramétrico para identificar en todo el espacio de parámetros dónde sí va a ver la red y dónde no puede ver la red, es decir, dónde creemos que el detector sí va a servir para buscar materia oscura y dónde no nos va a servir, dónde es ciego el detector. Ya tenemos los conjuntos de tensores, ¿cierto? Lo que nos falta es llevar esos tensores al API que pueda procesar los datos con una GPU. Es lo que necesitamos para poder atacar computacionalmente esta tarea. Y finalmente en ese Bootstrap podemos hacer algo bien interesante que se desea mucho en el mundo de la simulación, sobre todo para los detectores, y es añadir los parámetros de nuisance. Los parámetros de nuisance son parámetros propios del detector y que no pertenecen al mundo de la física de partículas, sino son más experimentales, ¿cierto? Finalmente, la idea es hacer un bootstrap y decir dónde sí puede ver el detector, dónde no puede ver el detector. Y muchísimas gracias a todos. Escucho cualquier tipo de preguntas que tengan, quejas, comentarios, inquietudes. Gracias, José. Si hay de pronto un par de preguntas, porque ya estamos pasaditos de tiempo y nos queda Juan José también para exponer. Bueno, yo no veo nada por el momento. Entonces, si querés, pasemos a la presentación de Juan José. José, muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.